¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran pregunta que creo que tenemos hoy todos. Yo creo que estamos en una época de transición. Esa es lo que yo creo. O sea, porque no estamos ni atrasados como en las antiguas aldeas, pero tampoco estamos totalmente globalizados. O sea, estamos iniciando, según mi criterio, un siglo nuevo, que va a transformar todo. Pero creo que además no va a ser este milenio que acabamos también de empezar, no va a ser global. Yo creo que además de global, creo que es cósmico. O sea, cuando se termine, se hace 4 días, que son 500 años en términos históricos, mataban a la gente por decir que la Tierra es redonda. Hoy eso nos causa risa, la verdad. Y además pienso que todo, o sea, todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, en todo tiene una explicación lógica y tiene su explicación. Lo que creo es que no disponemos todavía de los conocimientos necesarios como para comprenderlo totalmente. Entonces, cuando lo miramos con ese carácter, entonces se ve la vida un poco de otra manera, porque nuestro hogar, este barco de vida que es la Tierra, si lo miramos con perspectiva, apenas es una mota de polvo suspendida en el espacio, en el universo. O sea, entonces, claro, cuando se mira bajo esa perspectiva de hacia dónde vamos, yo pienso que nos toca una época simple y llanamente todavía de barbarie. No es una barbarie como la de hace 500 o 1000 o 2000 años, pero una barbarie que produciendo como producimos, y eso lo leo yo en revistas económicas y en listas. O sea, el mundo produce aproximadamente el 135% de las necesidades que tienen los seres humanos. Y después escuchamos, pues no sé, a un hombre tan como puede ser el Papa Francisco, o otro tipo de personas, bueno, el líder espiritual de una organización, digamos, milenaria, un hombre sabio, que se mueren al año 800 millones de personas de hambre. Bueno, si producimos el 140% de lo que de verdad se necesita para cubrir las necesidades de la tierra, el resto, además, no se lo entregan ni a los animales, ni a los perros, y mucho menos a la gente necesitada. Y están muriendo personas a millones de hambre, y otras se tiran al mar buscando, que en realidad tampoco es que pretendan nada, pretenden vivir como vivimos nosotros. O sea, que no es que pretendan, digamos, buscar el dorado o encontrar oro. Lo único que en realidad pretenden la mayoría de estas personas, siempre hay 4 descerebrados en todos lados, es vivir como vivimos nosotros. Entonces, algo está fallando, y yo creo que esta época será recordada como una época de transición, y esta que estamos viviendo concretamente en Europa no va a ser la mejor época en términos históricos, porque además, como yo digo, el Mediterráneo siempre está sediento de sangre. O sea, nada más que hay que mirar la historia, la de un porrazo que nos hemos pegado sin parar unos a otros, que si la batalla de Lepanto, que si los turcos contra esto, que si las cruzadas, que si otra ideología que hacen lo mismo, y siempre en una continua guerra. Y ahora mismo pues se están recogiendo por miles a personas desesperadas que no tienen nada. Y hay algunos jóvenes que lo único que llevan como equipaje es su título universitario, porque tampoco es que sean tontos los que, sino lo que no quieren es que le peguen un tiro donde, vamos, una cosa muy lógica, ¿no? Un tiro en aquel sitio donde tú estás viviendo. El hombre con el que hablamos nace en la tierra
de los Vinos, en Jerez de la Frontera, dos barrios muy singulares, Santiago, que dice que lleva el compás de bulería, y San Miguel, que quizás es el que toca la fama para cogerla, y allí por la calle Sol nace José Manuel Piñero Velasco. ¿Qué recuerda de aquella época? Hombre, mis recuerdos son de la época de los 50, nací en el 51, mi padre era panadero, pero no el dueño de la panadería, sino que trabajaba para una panadería, o sea, era de sueldo muy, muy limitado. Lo único que no nos faltaba, afortunadamente, era el pan, pero claro, después el otro alimento que acompañara al pan, pues no, pero entonces nos conformábamos, también la conformidad de entonces era mucho mayor, o sea, nos conformábamos pues con caberos de pan, de aceite y un poquito de azúcar, o sea, y a jugar en la calle. ¿Cuándo te vine a estudiar a Sevilla? Yo me vine a Sevilla en unas vacaciones. Mi padre y mi madre siempre hicieron mucho hincapié en que estudiara, o sea, procuraron de... Y entonces me estudié en el Colegio Sagrado Corazón, de los hermanos que se conocen de la escuela cristiana, que son los de La Salle, ¿no? Y en uno de los veranos, pues entonces hicieron una especie de test de esto para ver quién, y nos dieron un cursillo de estos religiosos. Era medio espiritual y medio fuego, o sea, que eso es y nació la posibilidad de ingresar en el seminario. Entonces mi madre, pues, nos dieron una lista de las cosas que teníamos que llevar, para ingresar. O sea, ya había palabras totalmente nuevas para mí, como era el bornó, como eran cosas de este tipo, y las posibilidades económicas de mi casa no daba para eso. Entonces mi madre pues acudió a la parroquia, bueno, y entre todos pues ayudaron a que yo pudiera iniciar eso. Después decides irte a la vida laboral, trabajas durante muchísimo tiempo en una firma de primera línea, y con ello concurre tu vocación de escritor. Sí. Yo es que hasta la palabra vocación, quizás porque venga del seminario, le doy sus connotaciones. Porque cuando uno ha ido al seminario y cosas de este tipo, bueno, tú que tuviste vocación, yo no creo que uno nazca con la vocación de Narnia y ningún iluminado. Yo creo que la palabra vocación está más cerca de la imitación. O sea, que nosotros lo que veíamos era que los curas, pues bueno, pues decían misa, entonces estamos hablando de los 50, que yo llevo. En cuanto a lo de escribir, así, yo he escrito siempre, pero ha sido tardío, ha sido después de jubilarme. Y entonces sí, incrementé, me dio por leer mucho, porque si algo me di cuenta es que no sabía nada. O sea, había estado toda la vida trabajando, pasar a los niños, pasar la casa adelante, para que tuviesen sus vacaciones, para que tuviesen un tren de vida, y lo único que había hecho en realidad era trabajar y trabajar. Y entonces pues yo escribía, pero muy poco. Y ya empecé a leer, y contra más leía, digo, pero es que me lo pongo, me lo sé, o sea, que me voy a morir sin saber nada, de verdad. Y entonces, pues bueno, sigo leyendo bastante y sí escribo. Hay un libro publicado, tengo un libro publicado, otro escrito que a lo mejor también saldrá. El libro publicado se llama A la sombra de la Giralda y es en coproducción con un hermano y amigo, que entonces era juez, ahora ya no es, que es Francisco Serrano, y lo escribimos entre los dos, se publicó. Y la gente que lo ha leído le ha gustado, por lo menos eso quiero yo entender, pero críticas fuertes no tuvimos, esa es la verdad. Curiosamente, uno entra en internet, busca las siglas ECOSI, y entonces empieza a hablar de
unos elementos muy pocos conocidos por la cultura sevillana, porque se habla de primos interpares, se está hablando del pentáculo, se está hablando de la novena luna, se está hablando de Raquel, se está hablando del llanto de Jeremías, y todo eso concluye en unas capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones de Cosis? Cuando nació Ecosís, tenemos una persona en nuestra hermandad que seguramente conocerá, que es don Emilio Carrillo. Entonces, pues, nos reunimos 4 o 5, oye, vamos a tratar de hacer una hermandad y lo vamos llenando. De principio no teníamos más pretensión que reunirnos cada 3 meses, coincidiendo con el equinoccio de las estaciones, de primavera, de verano, del otoño y del invierno, en cada reunión, y así empezamos. Entonces dijimos, oye, tenemos que realizar nuestro escudo, ¿no? O sea, porque somos una orden de caballeros, no hay ninguna orden que no tenga sus propios medios. Entonces, bueno, diseñamos nuestro escudo para nosotros mismos, para nosotros, en fin, con su simbología, lo que son las capitulaciones, lo que son todo el apartado de Constitución, lo redactó don Emilio Carrillo y lo aprobamos entre todos. En cuanto a lo de Raquel, era porque lloraba el llanto de los inocentes, claro. Entonces, tratamos de darle una estructura para consumo propio, o sea, dándole una simbología. O sea, nuestro escudo pues tiene, si esto se lo mando por el color, es un escudo apuntado hacia abajo, que es el escudo según la heráldica, los sabios de la heráldica, el escudo español, que es apuntado hacia abajo, el color plata, que es del escudo, pues la pureza, la fe y la obediencia, la cruz, el símbolo de los caballeros, y después el azul de la cruz es la inocencia, teniendo también el caballo como valor y docilidad en cuanto a la simbología heráldica, y el laurel, que quiere decir victoria imperecedera. Dentro del mismo escudo tenemos 2 palabras, que es sensu et cognition, que quiere decir sensibilidad y conocimiento, que es lo que tratábamos nosotros. O sea, cada vez que nos reuníamos, pues tratábamos también de que hay que ser un poco sensible en la vida de hoy, tan machaconamente esquiva, ¿no?, con el sentimiento y conocimiento, porque lo que tratábamos en realidad era enriquecernos unos a otros. No solamente tenéis la heráldica, sino además se constituye la bandera que se llama Summa Albura. Summa Albura, sí, la Summa Emilio, que la blancura máxima, la limpieza en un valor prácticamente absoluto. Entonces, nosotros cuando le pusimos el nombre, no voy a negar que ya éramos todos metiditos en unas edades y nos producía una cierta sonrisa el nombre, porque el nombre en realidad de Ecosís es un acrónimo, que quiere decir la hermandad de caballeros de la Orden de los Santos Inocentes. Y claro, muchas veces nos mirábamos nosotros y nos reíamos entre nosotros mismos, no porque no creamos la inocencia, la verdad es que creemos y mucho en ella. Yo por lo menos creo que la inocencia debe de seguir formando parte y anuda perfectamente con nuestro objetivo, porque yo creo que la inocencia encuentra alegría en cualquier lugar, en cualquier cosa. O sea, todos hemos sido niños, ¿no? Y además la inocencia no etiqueta las cosas, no etiqueta a las personas, solo las vive. Y no depende de la memoria, sino que depende un poco más del corazón.
Entonces la inocencia nos sentíamos, porque la memoria suele complicarlo todo con recuerdos muertos. Entonces era más, la inocencia está más al sentimiento, más al corazón. Y en un mundo un poco despiadado, todos hemos estado compitiendo. Ahora yo me siento un poco más relajado, pero sé lo que es trabajar todas las horas del mundo y más. Estamos viviendo en un mundo tan excesivamente competitivo que nos hace falta la inocencia. Y esa inocencia que tuvimos, digamos, de niño, esa no se pierde nunca. O sea, y ese amor, eso no se pierde, solamente que es, digamos, creo que pienso bien que ese amor y esa inocencia que teníamos de niño no se pierde, solamente cambia de lugar. O sea, ese amor a cierto tipo de cosas, seguimos teniéndolo, igual que cuando éramos niños. Pero ahora en vez de ponerlo, cuando éramos niños lo poníamos con una mayor limpieza de espíritu y después le vamos cambiando de lugar, sin darnos cuenta casi empujándonos todo el mundo, nos llevan a otro estatus, que no es el de lo que yo llamo limpieza de espíritu. O sea, uno se puede equivocar, pero yo creo que hasta un perro se da cuenta que sabe distinguir una patada de un tropiezo. Entonces nosotros buscamos un poco mantener esa inocencia y un poco también el buen humor, la verdad. La verdad es que se une lo que son el primer círculo, son los 8 comendadores que prácticamente fundan la orden. Los padres fundadores, ¿cierto? ¿Cómo ocurre eso? Ocurre que los primeros que lo hablamos fue uno de los... Se dijo así, dijo, oye, hay asociaciones de todo, o sea, de todo tipo, para proteger a los niños, a las mujeres, al que tenga una orientación sexual distinta, a todo esto. Pero nosotros cuando lo hicimos, estábamos en un plan muy de trabajar muchas horas, y dijimos, oye, y de nosotros no hay quien se acuerde, o sea, es que el niño porque es niño, el viejo porque es viejo, el otro porque... Pero después de la gente que estamos entre los 40 y los 60 años, que fue cuando... Es que no tenemos que nos dé un soplío en un ojo, así que vamos nosotros a fundar una cosa que nos sirva también un poco de desahogo personal. Y nos reunimos cada equinoccio, ya eso lo marcó más Emilio Carrillo, lleva toda la parte más espiritual del tema. No es que nosotros no lo compartamos, yo comparto con Emilio sus ideas totalmente y es mi hermano, pero de corazón. Y entonces dijimos, pues bueno, oye, pues vamos a fundar nosotros algo. Y empezamos a hablar que para ir limpio hay que ser inocente, ¿no? Entonces creamos la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes, que el acrónimo es ECOSI. Por cierto, es transversal, es decir, va desde... hay unos parámetros que son los que solicita la Orden, que va más allá incluso de la cultura y de la formación. Sí, nosotros no tenemos... Lo único que pedimos... Tenemos 2 reglas que sí mantenemos muy a tabla. Nosotros no pedimos nada, ningún tipo de condiciones, ni de cualidades especiales, ni de ideología, de nada. Pedimos que sea buena persona en eso. Y tenemos una norma muy... que la pusimos desde el primer momento. Dijimos, bueno, esto está hecho para lo que está hecho, un poco para consumo propio, porque tampoco, esto ya hace 10 años, o sea, estábamos hablando número 8 comendadores, que fuimos los que fundamos esto, al hilo de lo que antes me comentó de Jerez. Yo soy el comendador del vino, como no podía ser de otra manera. Entonces dijimos, bueno, vamos a establecer una constitución y fuimos 8 caballeros. El primo inter pares es el mayor entre los iguales, o sea, dijimos, aquí no hay cargo de ningún tipo. Entonces
El primos inter pares era, el primer primos inter pares fue un oculista, cirujano, un grandísimo amigo mío, pero ahora no hace tiempo que está ya mayorcete y hace tiempo que no lo veo, que se llama Jorge Campo Dávila. Y no sé, había que hacer, y bueno, cuando nos reunamos levantamos acta de esto, ¿vale? Y se hace el acta de cada una de las reuniones. Pero la palabra secretario subordina, digamos, a uno a los demás. Entonces digo, no, la palabra secretario no, vamos a poner la palabra notario, como que el primer notario fue Prace de Sánchez, que fue también uno de los padres fundadores, y hoy presidente en su segundo mandato recién elegido ahora de este club. Y cuando él asumió el cargo del presidente del mercantil, para 5 años vaya, pues entonces me dice, yo ya no puedo con todo, digo, bueno, vale, frase, pues me hago yo cargo, o sea, como nosotros en realidad, no, esto me pasó todo y desde entonces estoy como notario. Después nos ocurrió, o sea, se me ocurrió a mí, pero esto es todo. Quiero decir, que se le ocurra a uno, no que la idea no es del que la piensa, es del que la hace. Y acompañarlo la idea y creamos un premio del que la verdad nos sentimos muy orgullosos. José Manuel, yo te preguntaría la liturgia a la que lleva. Si algún telespectador todavía no se ha centrado, don Emilio Carrillo, aparte de ser vicepresidente de la Diputación de Sevilla, aparte de ser un auténtico genio, un escritor y además un hombre espiritual de una dimensión incalculable, con unos pensamientos sublimes porque te traspasa y habla de que Dios no es una experiencia, es una creencia, es una experiencia, ¿no? ¿Por qué elige la hermandad de la Orden de los Caballeros de los Santos Inocentes la Virgen de la Antigua? Porque esa era la antigua Virgen de las batallas que llevaba Fernando de Cerro Santo cuando entraba precisamente por Alcalá de Guadaira y se encomendaba a ella en ese corrido de las malas mañanas. Fue además Emilio el que escogió, porque yo, debido a mi amistad con uno de los canónigos, pues mira, le propuse que cuando fuimos la primera vez no llenábamos más de 2 bancos, O sea, que éramos 2 bancos y yo se lo comenté. Él se llama, además voy a decir su nombre, don José Marín Cruz. Había sido profesor mío en el seminario y le digo, porque ya uno también cumpleaños igual que él, ¿no? Y digo, Pepe, te vamos a coger, ¿no? En la edad, y entonces digo, mira, esto no es ninguna pasanga, todo esto no lo tomamos muy en serio. Y la primera vez, pues, nos atendió, siempre nos abrió las puertas. Y yo había pensado en la Capilla Real, no sé, por aquello de la Orden de Caballero y tal. Pero dice Emilio, no, mejor la de la Virgen de la Antigua. Y inclusive al canónigo le pareció estupendo, ¿no? Y bueno, pues venga, vamos, que yo lo único que conocía de la Capilla Real es que allí café a mi mayor. Digo, pues venga. Y entonces, a raíz de esa historia, que es una de las capillas, además, una capilla que es donde de verdad pues pasaban todos los grandes aventureros, descubridores, adelantados, todos iban allí a rezar antes de embarcarse en su periplo al nuevo mundo. De hecho, la capilla de la Virgen de la Antigua tiene un dosal de banderas de América, un poco para señalar, digamos, allí estamos, cuando nos reunimos. Yo digo que esa capilla está en el siglo XVI, o sea, y digo está, no que es del siglo XVI. O sea, que esa Virgen, cuando llevaban allí un descubridor, un navegante, un adelantado, inclusive hasta muchos aventureros, se postraban allí a sus pies
la primera vez que cuando abrió los ojos lo que vio fue aquello pues lleno de canteros, artistas, gente que estaban construyendo una catedral. Por eso digo que está en ese siglo. Todos los recuerdos hasta nuestros días, yo creo que se ha ido embutiendo un poco dentro de este primer recuerdo, ¿no? Cuando vio la luz por primera vez esta capilla, cuando vio la luz por primera vez la Virgen de la Antigua. Todos los demás nos hemos ido sumando y de alguna forma pues, hemos compartido, ¿no? O sea, pisamos el mismo suelo que pisaron estos grandes descubridores, nos protege el mismo techo y las mismas paredes. Algo, digamos, de una forma invisible, los sentimientos se transmiten de unos a otros y algo de eso pues también va muy en concordancia con nuestra hermandad, que de alguna forma trata de remontarse a una costumbre que había más en aquellos siglos que hoy se forman otra cosa. Curiosamente hay un ciclo lunar que también tiene mucho que ver con Ecosis, que son la luna 3, 6, 9, 12, Eso. pero la correcta es la 9 porque coincide con la patrona que es Santa Raquel, ¿no? Efectivamente. Esta fecha, porque mi amigo Emilio es muy entendido en esto, entonces dijeron, mira, dijo, esto tiene que ser la fecha coincidente con cada equinoccio y coincidiendo con la luna llena. Y entonces, cada una de las lunas llenas coincidimos para hacer nuestras reuniones. Después añadió una más y hubo que hacer algunos cambios por el de diciembre o la última, pues para conmemorar nuestro santo, que es el 28 de diciembre, pues claro, si tenemos que hacer a veces un traslado de día sobre el equinoccio, sobre lo que es aquello. Entonces, el 28 de diciembre tratamos de que sea nuestro día grande. ¿Por qué? Porque además nuestras reglas son muy simples, pero son muy estrictas. O sea, solo pedimos ser buena persona, pero también pedimos que si uno de los hermanos, o sea, en la presentación de un nuevo hermano, uno de los hermanos no está de acuerdo, ya somos 40 y algo, pero si uno de los hermanos no está de acuerdo en que esa persona entre, no entra. O sea, nos solidarizamos todos con él. Lo dijimos en nuestro inicio, que éramos 6 o 7, y lo seguimos manteniendo hasta nuestros días. Entonces, se presenta un hermano, pero tampoco vale la presentación de uno, sino que tiene que ser la presentación de uno y avalado por otro comendador. El nombre que nos hemos puesto son unos de comendadores y cada uno pues elige un poco lo de esto, por eso a eso voy yo creciendo de Jerez y el del vino, ¿no? Y entonces esas son las dos reglas básicas. Una, que sea buena gente, que sí, y la segunda, que no haya nadie, o sea, que la proposición, hombre, respetamos mucho de quien venga a la proposición, esa es la verdad, que se suele respetar, o sea, que no hay, no hemos tenido rechazo, porque todo el mundo sabe que nosotros, si hay una persona que creemos que no merece estar con nosotros, pues vamos a estar nosotros con él, si además le molestamos a él y él. O sea, entonces en esto sí somos un poco inflexibles, esa es la verdad. Ya José Luis, desde su jubilación, ejerce de esposo, de padre y de nieto, de abuelo. De abuelo, yo soy un abuelo con vocación de abuelo. O sea, la verdad es que yo creí cuando me dejé de trabajar que iba a disponer de más tiempo. Una equivocación, de las grandes equivocaciones que uno se plantea en la vida. Porque yo ahora tengo menos tiempo, y eso que yo trabajaba ahora, que cuando estaba trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo 3 hijos y 3 nietos, 2 de la mayor. Entonces esos 2 estuvieron mucho tiempo
por vicisitudes de la vida con nosotros los dos, o sea, los horarios de trabajo, de las parejas y de todo esto. Hoy es muy difícil porque la gente joven la verdad es que lo tiene en muchos casos muy complicado. Bueno, por tanto mi mujer como yo lo hicimos. Ya ha dejado de trabajar y está con los niños, pero claro, inmediatamente detrás llegó la chica que tiene otro niño que tenemos nosotros, que ha cumplido 1 año hace 4 días, no crea que te estoy hablando, y el mayor tiene 9, y lo tenemos pues prácticamente todo el día, esa es la verdad. O sea, lo tenemos por la mañana hasta que sale de trabajar a las 7 o las 8 de la tarde, y yo estoy encantado con ellos. O sea, yo creo que me dan más de lo que yo le doy, y mi mujer, pues, hombre, que es la que lleva la parte dura de la crianza, la lleva mi mujer. O sea, yo ahí no quiero robarme más mérito que el de ser un abuelo, y está ahí para los que me manden, como yo digo, pero después está la briega de dar de comer, de esto, de lo otro, eso es más que recae. Pero lo cierto y lo fijo es que tanto ella como yo, que ya hubo una época en que hacíamos los fines de semana, cogíamos el coche, íbamos de viaje, y se acabó que en esa época en que los niños ya no eran ya tan niños y ya no querían irse. Y después nos entró la etapa de abuelo, pero bueno, yo eso lo llevo muy bien, la verdad. Pues nosotros despedimos al notario de la Orden de los Caballeros de los Santos Inocentes, al entrañable José Manuel Piñero Velasco, por su habilidad, por ser tan grato y por ser tan amena la entrevista, que prácticamente se resume en 2 palabras: sencillez, humildad e inocencia. Esas son las palabras. Muchas gracias, Jonel. Gracias a ustedes, y me siento, es la primera entrevista que me hacen en mi vida y me siento honrado, muy honrado. Yo venía asustado, tengo que decirlo, o sea, ya al final de la revista, de la entrevista, pues ya haya salido como haya salido, pues mira. Pero yo me sentía un poquillo, bueno, con el respeto que acoge uno ya con cierta edad aquellas cosas que desconoce. Y yo me sentí muy a gusto, de verdad, me sentí muy familiarmente, muy a gusto, y me siento honrado, muchísimo más honrado de lo que yo había pensado que sería. Un abrazo, Jonel, muchas gracias. Gracias a ti. Thank you.